Quiero comenzar esta mañana agradeciendo al pastor Víctor Zafra por la invitación una vez más al Congreso del Partido Perú Diferente. Y bueno, quiero que me regalen su atención por los minutos que dure esta ponencia, porque queremos justamente marcar la diferencia para hacer un Perú diferente. Un Perú que marque la brecha, que marque el rumbo en Latinoamérica. Les voy a compartir la pantalla. Como les decía, agradeciéndoles por atendernos en esta mañana. Y vamos a hablar del presidente que el Perú necesita. El presidente que todas nuestras naciones necesita y sería bueno tener. Sé que varios de ustedes se están postulando a cargos para el 12 de abril de 2026 y qué importante es contar no solo con el voto de la gente, sino principalmente con la gracia de Dios. Que sea Dios realmente el que quiera colocar, como dice en su palabra, Él pone y saca a los reyes, a los príncipes, a los presidentes. Vamos a hablar de ese liderazgo a la manera de Dios. Y comencemos con lo primero, comencemos con el llamado, con la formación, con la capacitación. Hablemos del llamado. Quiero hacerte preguntas esta mañana. ¿Estoy siendo llamado? Pregúntate a ti mismo. ¿Estoy siendo llamado? Si es así, ¿a qué estoy siendo llamado? Podemos estar siendo llamados a gobernar, a ocupar un cargo electivo, un cargo político de particular confianza en mi país. Pero también podemos estar siendo llamados a rodear a aquellos que están en eminencia, a trabajar como secretario, como asesor, como asistente, como coach, como consejero o colaborador. ¿Cuál es tu llamado? Piensa. Podemos estar siendo llamados, y creo que todos lo somos, a ser intercesores, a apoyar permanentemente en oración y ayunos a aquellos que están en eminencia. Podemos estar siendo llamados a ser misioneros en la política, a llevar el evangelio del reino de los cielos a aquellos que ocupan cargos de eminencia, a que conozcan a Dios, a que conozcan a Jesucristo nuestro Señor. Podemos estar llamados también a apoyar con recursos materiales. Hay gente que cuenta con recursos y puede sostener económicamente y cubrir las necesidades de aquellos que llevan adelante estos ministerios. Sabemos que todo esto conlleva dinero, mucho esfuerzo. Todos estamos poniendo lo mejor de nosotros, pero hay gente que cuenta con ese llamado a apoyar económicamente con sus recursos materiales. Dice en la palabra que en Lucas 8 que Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y que lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, presten atención. Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Esto es bíblico. Muchas veces Dios te bendice para que seas de bendición para los demás. También estamos siendo llamados a militar voluntariamente dentro de un partido político, a promover, a publicitar y dar a conocer todas las actividades que se desarrollan, ya sea en forma presencial o por los medios de comunicación y a través de Internet. Y todos también estamos siendo llamados a ser ciudadanos excelentes, a demostrarle a todos que nuestro interés es el bien común y el bienestar general, y que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a un ser humano.
Pregúntate por ello si tu llamado podrías definirlo como una necesidad, algo que proviene de Dios, sin lo cual no puedes vivir. O si es un gusto que quieres darte, quizás quieras darte el gusto de ser presidente de tu país, o senador o diputado, o es un antojo, quizás es algo que se despertó de golpe, casi inesperadamente, o es un capricho. Piensa, tu llamado representa una verdadera necesidad, es un gusto, es un antojo que te quieres dar o es un mero capricho. ¿Estás aceptando el llamado de Dios? Hay una frase que dice, Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Dios no llama a capacitados, sino que capacita a los llamados. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre este pensamiento? ¿Será tan así? Dios no llama al capacitado, pero procura que tenga potencial de ser capacitado. Y esto es una señal, porque el llamado lleva implícito siempre la obligación de la persona de formarse y de capacitarse. Si te preparas y te capacitas, Dios te proveerá de oportunidades, te abrirá puertas, pero es tu decisión si las aprovechas o no. Lo que no queremos más es mandar a los cristianos a la guerra con un cuchillo de plástico. Esto está ocurriendo en todas partes. No me lo cuenta nadie, lo veo yo mismo. ¿Cuántos cristianos que sienten que tienen un llamado de Dios terminan inmiscuyéndose en lo que es la política, adentrándose en este mundo perverso de la política con un cuchillo, con un tenedor de plástico? No queremos más de eso. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos capacitarnos, necesitamos entrenarnos y formarnos en todos los temas claves. Sí, así como escuchaste, en todos los temas claves. Por eso yo brindo desde hace muchísimos años una formación en política y gobierno para todo aquel que tenga oídos para oír, para aquellos que realmente quieran entrenarse y capacitarse en coaching político, en liderazgo transformacional siglo XXI, en oratoria y desarrollo de la personalidad, en lenguaje y comunicación, en la toma de decisiones. Gobernar es decidir. Todo el tiempo estamos decidiendo y eligiendo. En identidad política, en la administración de los recursos, en el sistema jurídico de mi país, en lo que es la gestión de gobierno, en políticas públicas, ya sea que tengan que ver con la familia, con la educación, con la ciencia y la tecnología, con la seguridad, con el medio ambiente, con la salud, con los deportes. Puede tener que ver con la economía y las finanzas, con el trabajo, la producción, la seguridad social, todo lo que es el sistema previsional, con la vivienda, con la cultura, con los transportes, las comunicaciones, el comercio, las relaciones internacionales, el combate a la corrupción, la erradicación de la pobreza sistémica, el desarrollo de las inteligencias múltiples y la creatividad y muchísimo más. Si será compleja la realidad, si será complejo el mundo en el que vivimos, que debemos tener muy presente nuestra capacidad, nuestra formación en estos temas. Y como siempre decimos, o sé bien de un tema o sé quién sabe, porque la clave está también en rodearnos de los mejores, en rodearnos de esas personas que realmente, como dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Bueno, de eso se trata. No poner a mis mejores amigos o a mis familiares, sino poner a aquellos que realmente sepan gobernar en las diferentes áreas, en los distintos ministerios. En el segundo punto que les quiero hablar esta mañana,
nada más ni nada menos que el gran tema de lo que es la cosmovisión bíblica. Siempre se dijo que un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Karl Barth decía, los teólogos deben leer la Biblia, pero también los periódicos. Un sermón en realidad hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico y la Constitución en la otra. Esta es la clave del éxito. Tenemos que saber, tenemos que conocer para poder realmente ser útiles, provechosos y productivos a nuestra nación y a nuestra sociedad. Por eso me atrevo a decir con toda seguridad que un excelente discurso, al igual que un poderoso sermón y un gran programa de gobierno, debemos diseñarlos con la Biblia en una mano y el periódico y la Constitución en la otra. Mira la pregunta que te hago esta mañana. ¿Conoces la Biblia? No te estoy pidiendo que te la sepas toda de memoria, pero sí te pregunto si sabes bien lo que dice y lo que no dice. La falta de conocimiento es mortal. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento, porque hoy más que siempre, más que nunca tenemos la Biblia a nuestro alcance, en nuestro propio idioma, en distintas versiones que nos ayudan también a entenderla mejor, recordando que siempre que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo lo que debo hacer es aplicarla, ponerla por obra, no decir lo que a mí me parece que dice, sino buscar en la misma Biblia, porque la Biblia habla de todos los temas o trae los principios generales. William Tyndale decía, sin la palabra de Dios somos una nación de hombres ciegos. George Washington, padre de los Estados Unidos, el padre de la patria, uno de los padres fundadores, el primer presidente de los Estados Unidos, decía, es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Biblia. El gran Abraham Lincoln, quizás el mejor presidente que tuvo los Estados Unidos, dijo acerca de la Biblia, este gran libro es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo se comunicó por medio de ese libro y de no ser por él, no podríamos discernir el bien del mal. Vaya si es así. ¿Quién tiene alguna duda al respecto? Napoleón Bonaparte decía, la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Qué tremendo, ¿no? Qué real. William Lyon Phelps decía, la civilización occidental está basada en la Biblia. Nuestras ideas, nuestra sabiduría, nuestra filosofía, nuestra literatura, nuestro arte, nuestros ideales, todo ello proviene más de la Biblia que de todos los demás libros juntos. ¿Por qué? Porque la verdad es la fuerza más poderosa sobre la tierra, porque no puede ser cambiada y no puede ser destruida. La Biblia es más importante de lo que te han enseñado. La Biblia es más importante que tus tradiciones. La Biblia es más importante que cualquier opinión humana, porque es la palabra de Dios. Como decía Ryle, dejemos que la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia sea la regla de nuestra fe y de nuestra práctica. El sufrimiento humano inició cuando decidimos ignorar las leyes de Dios. La bendición será restaurada cuando obedezcamos la Biblia. El pastor Charles Stanley decía en las Escrituras, Dios nos ha provisto de principios fundamentales para resolver cualquier situación a la que nos enfrentemos. Pero depende de nosotros escudriñar las Escrituras para descubrir lo que dice su palabra. ¿Conoces la Constitución de la República? Te vuelvo a preguntar, ¿sabes bien lo que dice y lo que no dice?
Es tremendo, pero muchas veces hay gente que se adentra en la política y no conoce la Constitución, nunca la ha leído o la ha leído en parte, no conocen las leyes fundamentales de su país. Realmente muchas veces nos asombramos al saber que en Perú han habido 8 presidentes en los últimos 10 años. Y ese artículo 113 de la Constitución del Perú, en el numeral 2, cuando habla justamente de la vacancia de la presidencia, dice: la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Yo les digo una cosa, en Uruguay, no es por ponerlo de ejemplo, porque no somos mucho ejemplo de nada, pero hace 40 años que recuperamos la democracia y todos los presidentes han cumplido su mandato de 5 años que marca la Constitución. Pero con un artículo como el 113 numeral 2, que es absolutamente subjetivo, porque lo que es incapacidad moral para ti quizás no lo sea para mí, y lo que es para un cristiano incapacidad moral, entonces así no hay presidente que llegue a término más. Lamentablemente no hay presidente perfecto, pero yo creo que si hemos elegido democráticamente un presidente, debemos dejarlo gobernar. Debemos dejar, como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Pero si les cortamos las raíces en medio de su mandato, por más bueno o malo que sea, difícilmente vamos a tener una democracia estable. Y ninguno de ustedes que se postule va a llegar quizás ni a la mitad del término del mandato. Otra pregunta fundamental: ¿sabes bien lo que está pasando en tu ciudad, en tu distrito, en tu provincia, en tu región, en tu nación, en el mundo? ¿Estás al tanto de lo que está sucediendo? Como te decía, necesitamos conocer bien la palabra de Dios, pero también necesitamos conocer las leyes fundamentales que rigen mi país y conocer la realidad tal cual es. La realidad está compuesta la mitad por hechos y la otra mitad por la interpretación que cada uno le damos a esos hechos. Tenemos que aprender a interpretar la realidad. ¿Cómo interpreto la realidad? ¿Te has hecho esta pregunta? Todos somos observadores distintos, todos la vemos diferente. Si me preguntas a mí, la crisis que sufren nuestras naciones no es ni económica, ni política, ni social. La crisis que padecen es moral y espiritual. Sí, así como lo oyes. Vivimos en la sociedad del vale todo, naufragando día a día en los antivalores, en todos esos valores y principios contrarios a la palabra de Dios. Y después queremos que nos vaya bien. Ese es el gran contrasentido. El factor más importante y decisivo de una sociedad no pasa por lo político, por lo económico o por lo social. El factor más importante y decisivo siempre es el estado espiritual. Todo eso luego se va a reflejar en lo político, en lo económico, en lo social y en todos los ámbitos de una nación. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. John Wesley decía: el cristiano no se satisface solamente con abstenerse del mal, su alma está sedienta de hacer el bien. ¿Tu alma está sedienta de hacer el bien? Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, dice también Pablo en Colosenses. En una sociedad gobernada por las mentiras, decir la verdad es casi un acto revolucionario. Y yo le sacaría el casi. Es un acto revolucionario. Y para los que se preguntan si fue Jesús un revolucionario,
Oswald Chambers decía, los hombres dicen que Jesucristo vino como un reformador social. ¡Absurdo! Nosotros somos los reformadores sociales. Jesucristo vino para alterarnos a nosotros y nosotros tratamos de evadir nuestra responsabilidad dejándole a Él nuestro trabajo. Jesús nos altera y nos hace rectificar. Luego, sus principios inmediatamente nos hacen ser reformadores sociales. Y desde ese momento, estos principios comienzan a trabajar donde vivimos. No le tengamos miedo a las palabras. Ser revolucionario, si se trata de ser revolucionario a la manera de Jesús, debemos serlo. Yo sé que la luz de la verdad molesta mucho en este mundo a los que se han acostumbrado a vivir a las sombras de la mentira. Por eso, déjate llevar por Dios. Déjate llevar solo por Dios. En tercer aspecto que quiero transmitirles es la inteligencia espiritual. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, inteligencia espiritual. Hoy que solo se habla de inteligencia artificial. Parece que es la única inteligencia que existe. Hasta hace poco se hablaba solo de inteligencia emocional. De la que no se habla o se habla poco es de la única gran inteligencia, la madre de todas las inteligencias, que es la inteligencia espiritual. Debemos activar nuestra inteligencia espiritual, alcanzando los máximos niveles de sabiduría, madurez y discernimiento de lo alto. No se puede vivir sin esperanza. La esperanza nos motiva y nos despierta. Por eso vivir con inteligencia espiritual es agradecer, es perdonar y esperar siempre. El sentido de vida se inspira de esperanza. El sinsentido nos desespera. La fe, sí, la fe es el grado más alto de inteligencia. No hay nada más inteligente que creerle a Dios, porque no hay nada más inteligente que hacer la voluntad de Dios. Todos hablan de fe, pero muy pocos quieren obedecer. Todos quieren ser bendecidos, pero la fórmula de la bendición es esta: fe más obediencia. Eso es lo que nos va a dar bendición. Un cerebro inteligente es espiritual. Como decía el gran John Stott, el conocimiento es indispensable para la vida y el servicio cristiano. Si no usamos la mente que Dios nos ha dado, nos condenamos a la superficialidad espiritual y nos excluimos de muchas de las riquezas de la gracia de Dios. Como te decía hace un rato, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Toma nota. Necesitamos sabiduría, necesitamos madurez, necesitamos discernimiento. Eso es inteligencia espiritual, la inteligencia de lo alto. Cuarto, excelencia. ¿Vamos en busca de la excelencia? ¿Pretendemos llegar a niveles de máxima productividad y alcanzar logros extraordinarios? ¿Qué es lo que quieres para hacer de Perú un Perú diferente? Te pregunto hoy, ¿tomas en cuenta todos estos aspectos? Estos aspectos son vitales, son fundamentales. No va a haber Perú diferente si no tenemos presente y si no practicamos todo esto, porque necesitamos todos comprometernos a servir y trabajar con excelencia. Estamos todos en busca de la excelencia. El principio de la excelencia está en Eclesiastés 9, versículo 10, que dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas.
En otras palabras, todo lo que Dios traiga a tu mano para hacer, hazlo de la mejor manera que puedas. Eso es lo que nos pide Dios a cada uno, a ti, a mí, en Perú, en Uruguay, en todas partes. Y lo que no puedes hacer con tu fuerza, lo hará Dios con su poder. Porque su poder se perfecciona en que en nuestra debilidad. Siempre, siempre da lo mejor de ti. La excelencia honra a Dios e inspira a la gente. La excelencia marca la diferencia. No estás obligado a ganar siempre, pero sí estás obligado, estamos todos obligados a dar lo mejor de nosotros. Helenio Herrera decía, quien no lo ha dado todo, no ha dado nada. Teresa de Calcuta afirmaba, da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Helen Keller decía, cuando lo hacemos lo mejor que podemos, nunca sabemos qué milagro se obrará en nuestra vida o en la vida de otro. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos nuestra parte, Dios se encarga de hacer la suya. Cuando hacemos lo posible, Dios hace lo posible. Dios se encarga de lo imposible, de lo sobrenatural. Abrimos la puerta a los milagros de Dios. Pero si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Por eso, la clave está en dar cada día el 100% en todo lo que hagas. No escatimes el esfuerzo, la pasión, el amor, los elogios, el perdón o la gratitud que puedas dar hoy. Pero ojo, porque excelencia no quiere decir perfección. No caigamos en la trampa de la perfección. Solo Dios es perfecto. Nosotros estamos en un camino todavía lejano hacia la perfección, pero el único perfecto es Dios. El perfeccionismo es una excelente excusa para no hacer nada. El perfeccionista sufre cada vez que comete un error, porque toma el error como una señal de fracaso. En cambio, quien apunta a la excelencia lo ve como un paso necesario para conseguir lo que quiere alcanzar. Excelencia tampoco es facilismo. Esa tendencia a hacer o lograr algo sin mucho esfuerzo, de manera fácil y sin sacrificio. Excelencia tampoco es mediocridad. El que es promedio es el mediocre. Dar lo mejor y hacer el máximo es todo lo contrario a la ley nefasta, la ley del mínimo esfuerzo. Dios no te puso aquí para ser promedio, te puso para marcar la diferencia, te puso aquí para ser de un Perú diferente. Por eso dice en Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Te piden algo, bueno, dales más de lo que te piden. Muéstrales que estás dispuesto a hacer más, a dar lo mejor de ti y a ser mucho más esforzado de lo que se te pide. El hombre que hace más de lo que le pagan, pronto será pagado por más de lo que hace. Haz un poco más de lo que puedas y Dios te abrirá puertas que no te imaginas. Pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Yo solo duermo tranquilo si doy lo mejor de mí. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Haz todo lo que puedas, Dios hará el resto. Pensar que no eres mejor que nadie ya te hace mejor que muchos. El Chueco Fangio decía, siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. ¿Sabes por qué? Porque si te la creíste, fuiste. El día que te la creíste ya no le sirves más a Dios. Pero recuerda lo que dice en Proverbios 22-29. Cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes, de príncipes, de presidentes, de gobernantes. Steve Jobs decía, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Yo tampoco conozco otra forma.
Si no crees que puedes ganar dinero haciendo lo que te apasiona, no cambies de pasión, cambia de creencias. Si no puedes creer que puedes llegar a gobernar tu país haciendo todo lo que te apasiona por tu nación, dedícate a otra cosa. Dios te está llamando con un propósito específico de servirle a Él y de servir a su pueblo en Perú, de servir a tu nación. Pero trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Por eso todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, procurando agradar a Dios y no a los hombres. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Trabaja para el Señor. Te aseguro que su plan de jubilación no es de este mundo. Quinto punto, corrupción. Permítanme extenderme en este aspecto fundamental también. No podemos hacer un Perú diferente sin hablar de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando algo se echa a perder, se daña, no sirve más, se desintegra, se pudre. La corrupción contamina absolutamente todo. Es transversal, atraviesa todos los ámbitos de una persona y de una sociedad. La corrupción es la forma más extrema del pecado. No podemos consentir la corrupción, ni en nosotros, ni en los demás, ni en nuestra nación. La cultura de la corrupción es la cultura de la muerte, porque corrupto no es solo el que mete la mano en la lata. El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias mínimas necesarias. Sí, así como lo oyes. Recuerda tu llamado, recuerda que hay que formarse, lleva implícito, lleva incluido formarte, entrenarte, capacitarte. No puedes aceptar un cargo público así nomás, porque Dios te va a mirar y te va a decir, ah, bueno, ahí lo tienes, quería ser presidente, quería ser senador, quería ser diputado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Estás esperando a que el Congreso se reúna para destituirte? ¿O les vas a demostrar que ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a una persona, a un político o a quien sea? Corrupto también es aquel que se sirve de la política en lugar de utilizar la política para servir a los demás. Jesús lo dice claramente, no he venido para ser servido, sino para servir. Corrupto es todo aquel que quebranta las leyes y los mandamientos de Dios y promueve, fomenta, enseña o incita a otros a hacerlo. Corrupto es todo aquel que pervierte los valores y principios eternos. Como decía Orwell, la corrupción de la política empieza por la corrupción del lenguaje. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces y el homicidio respetable. Como dicen Proverbios, los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Y cuando hablo de corrupción, hablo de que toda corrupción nace del corazón del ser humano. La corrupción puede ser aceptar dinero del narcotráfico, de gente que está lavando, secando y planchando, como me gusta decir, el dinero. Por eso, en una sociedad, en naciones donde todo está salpicado de alguna manera por la corrupción, debemos ser muy cuidadosos de a quienes aceptamos a nuestro alrededor, de quienes aceptamos dinero, ayuda, fondos, porque podemos ser manchados. Toda corrupción nace del corazón del ser humano. El mal que está a nuestro alrededor lo producimos nosotros mismos.
No te laves las manos, no eres Poncio Pilato. Aquí el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Tenemos que hacernos cargo. La corrupción no nace espontáneamente, por generación espontánea. Nace en el corazón del ser humano, como dijimos recién, es la forma más extrema, más horrorosa de lo que es el pecado. ¿Y cómo se ve después? Se traduce en esto, se traduce en la pobreza, pobreza extrema, pobreza sistémica. No hay escasez de comida, hay escasez de justicia. Sobra corrupción, falta justicia. Por eso faltan alimentos para todos. En un mundo en el que podemos producir alimentos para mucho más de los 8.000 y pico de millones de personas que respiramos actualmente. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones, si será cierto esto. Hablamos mucho de igualdad, pero no hablamos de equidad. Igualdad es darle a todos lo mismo. Equidad es darle a cada uno lo que realmente necesita. Y te aseguro que nada vale si hay un niño en la calle, si hay un niño durmiendo en la calle o comiendo de un tacho de basura. La corrupción mata. La corrupción empobrece a los ciudadanos y destruye el tejido social, económico y cultural de una nación. La corrupción viola el Estado de Derecho, en tanto necesita de impunidad para perpetuarse. Ergo, la corrupción destruye el etos democrático de una sociedad. Necesitamos cambiar corazones para luego cambiar leyes. Si aplicáramos los 10 mandamientos, no necesitaríamos las miles de leyes que tenemos en nuestros sistemas jurídicos en las naciones. Proverbios 31:8 dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Ay de ustedes hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados. Le hablaba a Jesús a quienes, a los religiosos de la época, a los que estaban bien con el gobierno de turno, a los que se peleaban o se amigaban de acuerdo a sus intereses totalmente espurios. Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Antes pensábamos que nosotros, la gente, merecíamos un mejor país. Ahora me doy cuenta que nuestro país merece mejor gente. Antes nos preguntábamos si en este país teníamos futuro. Hoy nos preguntamos si en el futuro tendremos país. Piensa. No basta ya con indignarse, es hora de comprometerse. Platón decía, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los hombres peores. ¿A ti no te interesa la política? Los políticos son los que deciden por tu salud, tu educación, tu salario, tu trabajo. Son los que venden los recursos naturales a empresas extranjeras. Deciden perdonar impuestos a las grandes empresas, las mismas que a diario te explotan y humillan en trabajos miserables con sueldos miserables. ¿A ti no te interesa la política? El peor analfabeto es el analfabeto político, porque él no oye, no habla y no participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de la vida, el precio del alimento, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, de los medicamentos dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostitución, los niños abandonados, los ladrones y el peor de los bandidos, que es el político corrupto, estafador y lacayo de aquellos que no quieren, no aman a tu país. Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados, decía Benavente. ¿Crees que necesitamos mejores representantes? El político llega hasta donde la gente lo decide. Si el nivel es bajo, es responsabilidad 100% mía, del votante. Antes de cambiar a nuestros líderes políticos, deberíamos cambiar a las personas que los eligen. Lincoln decía, una papeleta de votos más fuerte que la bala de un fusil.
Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias, decía Pablo Neruda. Benjamin Franklin decía, así como hemos de rendir cuentas por cada palabra inoportuna, lo haremos también por cada silencio innecesario. Morimos el día en el que guardamos silencio ante las cosas que importan. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos, decía Martin Luther King. Los malos avanzan cuando los buenos se cruzan de brazos. La cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es político? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura ni política ni popular, pero uno debe tomarla porque es la verdaderamente correcta. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Spurgeon decía, ¿sabes por qué la iglesia tiene poca influencia en el mundo actualmente? Porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que suceda a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Es el cielo el que gobierna. Son los valores del reino de los cielos los que debemos representar y aplicar, primero a través de nuestra propia vida y luego con las políticas que queramos implementar. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad, esa estabilidad que todos deseamos para el Perú. La gente en general ve a los políticos como solucionadores de problemas. Nelson Mandela decía, si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Víctor Hugo decía, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa. Thomas Jefferson decía, la democracia dejará de existir cuando le quites a aquellos que trabajan para darle a aquellos que no quieren trabajar. Cuando te das cuenta que para producir necesitas obtener autorización de quien no produce nada, cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores, cuando te das cuenta que muchos son ricos por sobornos e influencia, más que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, sino que por el contrario son ellos los que están protegidos, cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio, entonces podría afirmar sin temor a equivocarme que tu sociedad está condenada. Esta frase tiene más de un siglo. La dijo Ayn Rand en 1920. Lo que las personas quieren muchas veces es muy diferente a lo que las personas en verdad necesitan. El Evangelio no le ofrece a usted lo que quiere, le ofrece lo que Dios quiere, lo cual es mucho mejor. Eso es lo que debemos ofrecerle al pueblo. Un país no progresa cuando a su gente no le gusta leer, le da pereza pensar, no le gusta escribir, no le gusta madrugar, cuando quiere todo fácil, cuando vive esperando el fin de semana o cuando solo piensa en fiestas o solo habla de fútbol. Para cambiar el país tenemos que cambiar nosotros mismos. Primero el cambio comienza por nosotros. No podemos obligar a nadie a ver aquello para lo que aún no está preparado, pero ojo, porque la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Los gobiernos no quieren gente bien informada ni bien educada, con capacidad de pensamiento crítico. Esto va en contra de sus intereses. Quieren trabajadores obedientes, lo suficientemente inteligentes para manejar máquinas, realizar papeleos, pero lo suficientemente tontos para aceptar todo pasivamente. El pueblo, por desgracia, es todavía muy ignorante y es mantenido en su ignorancia por los esfuerzos sistemáticos
de todos los gobiernos que consideran esta ignorancia como una de las condiciones más esenciales de su propia potencia. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Y el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto, un pueblo formado, entrenado y capacitado en la verdad. No hay nada más peligroso para el gobernante que seres despiertos y conscientes. Ya voy terminando, ya voy culminando, pero permítanme hablar también de transformación, porque como decíamos recién, nada cambia si tú no cambias. Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, porque la definición de locura es justamente esa, pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Edgardo Silvoso dice, si quieres ver lo que nunca viste, comienza a hacer lo que nunca hiciste. Si quieres llegar a donde la mayoría no llega, necesitas hacer algo que la mayoría de las personas no hacen. Como dice en Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como dice en la versión Dios habla hoy, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Tu forma de pensar se convierte en tu forma de vivir. Y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Este es un llamado a pensar, pero a pensar diferente. Si quieres un Perú diferente, piensa diferente, pero piensa. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él, y porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos. Ocupémonos de tener los pensamientos de Dios. Hasta que no cambies tu forma de pensar, sentir y actuar, seguirás repitiendo las mismas experiencias. Y voy terminando con un llamado a ser protagonistas. ¿Protagonistas de qué? Protagonistas de un nuevo Perú, de un Perú diferente. ¿Sientes el llamado a servir en política? ¿Quieres ser protagonista de tu generación? ¿Sientes el llamado a participar? ¿Te gustaría saber más para conocer la realidad política de este tiempo? Demostremos verdadero interés por todas las personas. Promovamos una transformación a través de un cambio en la manera de pensar y en la forma de vivir. Generemos ideas concretas y propongamos iniciativas para vivir mejor. Impulsemos proyectos que llenen de esperanza a las personas y que las estimulen a ir hacia adelante, rumbo a objetivos que valgan la pena. Hagamos un compromiso con la excelencia, con el crecimiento constante y con la calidad total. Y como decía Martin Luther King, la pregunta más urgente y persistente en la vida es, ¿qué estás haciendo por los demás? Spurgeon decía, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. No se hace un país diferente con gente indiferente, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin entrega, sin dedicación, sin perseverancia, sin compromiso, sin responsabilidad, sin sabiduría, sin virtudes, sin valores y sin principios eternos. La política no es ni buena ni mala. Es el ejercicio de la política partidaria el que es bueno o malo. Cada nación tiene el gobierno que se merece. Y es muy diferente ser protagonista que ser espectador. Podemos ser espectadores de lo que pasa o protagonistas de lo que deseamos, de lo que queremos que pase. Protagonista es no ser víctima. Sé protagonista de tu vida, no víctima. Dios nos llamó a marcar la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia con tu actitud, tu comportamiento y tus acciones. Estoy cansado de escuchar hablar de políticos cristianos. Resulta que algunos políticos cristianos son más políticos que cristianos. Recuerda, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la ley y la moral se contradicen una a la otra,
el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Nada es políticamente correcto si es moralmente incorrecto. Lo políticamente correcto es un arma para silenciar a las personas que no dicen la verdad, a los que dicen la verdad. Lo políticamente correcto es un arma para silenciar a las personas que dicen la verdad. Ser políticamente correcto es ser tibio. Y recuerden lo que dice Dios en Apocalipsis, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Seamos políticamente incorrectos. Necesitamos unirnos los cristianos, necesitamos trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, necesitamos aprovechar toda oportunidad que se nos presente, necesitamos ganar todos los medios de comunicación, ofrecernos para brindar conferencias, talleres, charlas, clases, seminarios. Necesitamos comprometernos a servir y a trabajar con excelencia. Pero como les decía al comienzo, necesitamos capacitarnos, formarnos y entrenarnos permanentemente. Necesitamos ocupar lugares clave que tradicionalmente le hemos regalado al adversario. Los lugares que no ocupan los cristianos, que no los ocupamos, los ocuparán los hijos del adversario. El retiro de los cristianos de la sociedad es lo que ha permitido el avance desmedido del movimiento secular humanista. No es tiempo de retirarse, es tiempo de infiltrarse. Lo que nosotros evitamos, el diablo lo invadirá. Es hora de hacer a los cristianos personas influyentes para hacer a las personas influyentes cristianas. Como dice en el Salmo 119, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dios quiere que estés frente a reyes, a príncipes, a presidentes. Solo está esperando que tú también lo creas y lo quieras. Vamos a crear una nueva realidad. Tengamos la certeza que somos protagonistas de nuestra historia. Los valores cristianos dignifican a la sociedad. La Biblia dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, el pueblo gime. Por eso, construyamos un gobierno como Dios manda. Y como decía Wesley, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas.